Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Una persona que tiene una formación católica que a mí me ha impresionado. Lo conocía hasta hoy solamente por sus videos que he visto publicados en diferentes sitios. Él es el doctor Javier Barraicoa y lo he invitado para que platique con nosotros sobre lo que es la hispanidad. Este es un tema muy importante. Hispanidad no significa nada más hablar español, el idioma español. Significa mucho más que eso. Hay algo muy profundo allí, hay algo que nos une a todos los que hablamos esta lengua española, tanto en la península ibérica como acá en el continente americano. Y es muy importante que comprendamos por qué debemos de sentirnos orgullosos de la hispanidad y por qué debemos promover la hispanidad. Así es que les invito a que se queden con nosotros. El programa va a estar muy interesante y va a ser de mucho provecho para nuestra fe católica. Muy bien, está ya con nosotros en pantalla el doctor Javier Barraicoa. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estando pues conectado con los hermanos de México y agradeciéndole a usted, Padre Juan, que me haya invitado a su programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y veo que tiene por ahí, en un momento más le voy a preguntar, porque yo puse la bandera en el escudo de Conservando la Fe, la misma bandera que usted tiene detrás. Hasta el momento no he hecho el video para explicar el significado del escudo que una persona me ayudó a preparar, pero seguramente usted nos va a decir algo muy interesante sobre esa bandera. Doctor, ¿le parece bien? En manos de Dios, lo invito a que recemos un Pater Noster. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte debita nostra sicut et nos dimittimus debiteuris nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo, doctor. Si gusta, primero presentarse usted con nuestra audiencia, decirnos de dónde es, qué ha estudiado, a qué se dedica, lo que usted quiera comentarnos. Muy bien, bueno, muy sencillo. Soy doctorado en filosofías, estudié filosofía, hice una tesis sobre el protestantismo en el origen de la modernidad política y a partir de ahí pues inicié mi carrera profesional en la universidad dando clases. Estoy actualmente en una universidad que es la Universidad Tabat Oliva de la ciudad de Barcelona, en España, y me dedico, digamos, me he especializado en temas de sociología y de ciencia política. Entonces doy, pues, habitualmente estas asignaturas de sociología, psicología social, opinión pública o ciencia política. Depende un poco de los años. Y bueno, he publicado una serie de libros, pues reflexionando sobre en parte los problemas actuales y en parte pues los principios de cómo debería ser la realidad, esos principios que por desgracia la humanidad parece haber olvidado. Y en cuanto a su formación católica, ¿dónde aprendió usted la fe y cómo la ha profundizado? Bueno, yo soy, digamos, de muy jovencito, pues podría decir una especie de converso, porque a los 16 años uno está en la tontería, y gracias a Dios, pues Dios me fue guiando hacia la fe. A partir de ahí, pues empecé a hacer adoración nocturna, me formé en Escola Cordis Jesu, que es una sección del apostolado de la oración que aquí en Barcelona estaba muy conectado con lo que se ha llamado la Escuela Tomista de Barcelona, donde pues pude tener la suerte de tener un maestro que había sido catedrático de metafísica en la Universidad de Barcelona, que es el doctor Canals, y a su vez pues discípulos del doctor Canals los pude tener también de profesor y ahí empezar a beber, digamos, de las fuentes
no solo espirituales, sino también racionales de nuestra fe, porque evidentemente nuestra fe no es incompatible con la razón, más bien la perfecciona, como todos sabemos, y bueno, a partir de ahí pues también me formé en el tradicionalismo, tanto filosófico como político, y bueno, actualmente en nuestra universidad pues estamos un grupo de profesores católicos que estamos intentando pues entablar el verdadero, no ese falso discurso o diálogo con la cultura que nos han hecho creer, sino el verdadero diálogo con la cultura, que es entender la cultura desde la fe, ¿no? Entonces, desde muchos ámbitos, pues los podemos trabajar, lo vivimos como comunidad de profesores católicos y la verdad, pues que es una gracia y una gozada. Muy bien, muy interesante esa formación que usted ha tenido y totalmente de acuerdo en que hemos entendido mal lo que significa el diálogo y está causando estragos en la Iglesia Católica, ese mal entendimiento de lo que es el diálogo. Muy bien, pues vamos a entrar al tema para el cual le he hecho la invitación, la hispanidad. ¿Nos puede, por favor, decir qué es la hispanidad y de dónde viene este concepto? ¿Cuándo aparece? Sí, bien. Perdón. La hispanidad es un hecho en sí, es un hecho. Lo que pasa que es un hecho histórico. Lo que pasa que no es solo un hecho histórico. Entonces, muchas veces, como pasó con la cristiandad, como ha pasado con tantas realidades, eh, cuando en un momento determinado entra en crisis una realidad que podemos incluso decir que es ontológica en la historia, y eso va a ser la hispanidad, pues se reflexiona sobre ella. Entonces podemos llamar hispanidad a una reflexión sobre una realidad histórica que tiene su origen, evidentemente, en la evangelización de América y en la civilización, el proceso civilizador de la monarquía hispánica, pero se reflexiona, digamos, tardíamente, en el siglo ya XX. Podemos conseguir o encontrar varios autores. Uno es un sacerdote, eh, Zumárraga, Zacarías Zumárraga, que es el que inventa la palabra hispanidad, ya no como, como bien ha dicho usted, bueno, como la comunidad hispanohablantes, no, mucho más, sino la hispanidad como esa comunidad que ha vivido y quiere vivir y sigue queriendo vivir lo que algunos llamaron la Christianitas Minor, ¿no? Ha habido una gran cristiandad centrada en Europa, pero hay una cristiandad menor, que es, digamos, ese esfuerzo de transmitir la fe. Digamos, hay como tres grandes avances del cristianismo en la historia. Una a través del Imperio Romano, de los cuales nosotros heredamos. España no se inventa el catolicismo, lo recibe, y en esa segunda gran evangelización en la historia es la que hace España, providencialmente, porque Dios así lo permite, y lo hace en América y más allá de América, pues en Asia, hasta Filipinas, y luego ya una tercera evangelización que se produciría en el siglo XIX, a través sobre todo de misioneros franceses, también españoles, pero estos autores como Zumárraga, estos sacerdotes, se daban cuenta que la hispanidad era esto, querer aceptar nuestra realidad histórica, nuestra tradición histórica, por un lado, luego querer, digamos, que eso no quede como un museo, ¿no? Donde simplemente reflejarse cuando estamos deprimidos, sino que realmente que eso alimente nuestro sentido en un mundo que precisamente ahora está globalizándose, pero ojo, esa globalización en el fondo es una desestructuración de los contenidos identitarios y de fe o de principios reales de muchos pueblos que fueron católicos, ¿no? Y entonces a Zumárraga le suceden una serie de autores, por ejemplo, el cardenal primado de las Españas, que fue Isidro Gomá, que habla de la hispanidad de forma preciosa, tiene unos documentos que son unas conferencias que da también en Buenos Aires, pero sobre todo es la obra de defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu. Y esta obra es nuclear porque Sí, adelante. esa obra es nuclear porque aparece en un momento crítico, en 1934, en la plena Segunda República, cuando España se está desintegrando. España es una república masónica, anticatólica, que busca
digamos, vaciar de contenido todo lo que es la tradición y la esencia del pueblo español. Y entonces Ramiro de Maeztu, digamos, ensalzando o queriendo redescubrir lo que es la hispanidad, lo que fue la hispanidad, es un cántico de esperanza de cuál ha de ser el camino precisamente para no ir a la muerte de la sociedad española. Y esto lo podríamos aplicar perfectamente a los pueblos hispanos en un momento en el que también, cuando escribe esta obra, Ramiro de Maeztu, había algunos autores que proponían, bueno, vamos a crear una comunidad de repúblicas, pero sin padre, ¿no? Sin madre, digamos, no teniendo en cuenta la madre patria, ¿no? Y estas repúblicas, pues tienen que ser repúblicas que defiendan los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. En cambio, como alternativa, Ramiro de Maeztu dice, no, hispanidad, primero hay que reconocer que tenemos una madre, igual que los católicos podemos ser hermanos porque tenemos un padre, no hay nada de deshonroso en ello, porque igual que España recibió la fe que vino de fuera, pues los pueblos americanos también recibieron la fe y en esto no hay ninguna deshonra ni hay ningún sentido Al de contrario, supremacismo. es una gracia recibir la fe. Es, Claro, 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 claro. Sí, sí. Entonces, España tradicionalmente vivió, digamos, la fe como un don recibido, evidentemente, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a una leyenda negra que parece que la fe es parte de una imposición, de un proceso colonizador, pero todo esto es, digamos, un relato, un constructo que ha hecho la revolución precisamente para intentar desarraigar a los pueblos hispanos de esa fe ya tan profunda después de 5 siglos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la idea de hispanidad. Primero, reflejarse en nuestro pasado, no avergonzarnos de nuestro pasado, darnos cuenta de las gracias que hemos recibido todos, ¿no? Con la fe, aparte, como bien decía, pues bueno, pues una lengua que ya es nuestra, que es de todos, una cultura común, y que todo esto en un mundo globalizado, donde se lo están disputando las oligarquías profundamente anticatólicas, se lo están disputando pues las superpotencias mundiales, donde buscan que los pueblos hispanos simplemente seamos pues servidores de tercera clase para alimentar un sistema antidios, por decirlo claramente, pues aquí los pueblos hispanos y los católicos dentro de los pueblos hispanos que acabaremos, y de hecho, como decían los santos padres, los cristianos somos el alma, ¿no?, de las sociedades, pues los católicos hispanos tenemos que tener conciencia de que la hispanidad es una comunidad de pueblos que tenemos el suficiente empaque, la suficiente tradición como para reclamar un lugar y ser faro en este mundo de tanta oscuridad. excelente, muy bien. También quería preguntarle, ¿qué papel jugó Isabel la Católica en la conformación de esta hispanidad? Y lo mismo las leyes de Indias, ¿qué influencia tuvieron para que pudiéramos hablar de esta hispanidad hoy? Bueno, es fundamental, ¿no? Sabemos que el proceso de beatificación de Isabel la Católica, que ahora se ha reanudado, perdón, se detuvo en su momento por unas presiones, una serie de lobbies que, con motivo de la expulsión de los judíos en España, pues presionaban para decir, esta mujer no puede ser beata, ¿no? Pero la santidad y la vida espiritual de Isabel la Católica está fuera de toda duda, y entonces tenemos como varios documentos y, digamos, registros de cosas que ocurrieron muy importantes, muy interesantes. Cuando Colón vuelve de América en el primer viaje, viene a Barcelona, precisamente a esta ciudad donde estoy yo, donde están los reyes católicos, y se trae indígenas. Y los indios, Colón, la mentalidad de Colón era, pues bueno, vamos a venderlos como esclavos, ¿no? O a tenerlos como esclavos. Y Isabel la Católica dice, no, primero, estos indios no hacen nada aquí, estos tienen que volver a sus tierras, a su tierra,
y segundo, prohibido, absolutamente prohibido, esclavizarlos. Hay una prohibición radical. En el testamento de Isabel la Católica, que lo podemos considerar los españoles como uno de esos textos fundacionales que tienen los países, que tienen las patrias, que esos son textos que marcan, van a marcar, ese testamento va a marcar lo que sean las leyes de Indias, y en ellos deja bien claro que a los indios no se les puede esclavizar, que a los indios se les tiene que evangelizar. De hecho, en el segundo viaje de Colón, quiere que en ese viaje ya van varios barcos, van a ir más de 1 millar de personas, y Colón quiere llevar mujeres, bueno, porque se presupone que los hombres pues, van a tener necesidades, los varones. Isabel Católica se lo prohíbe. Dicen los indios, los españoles que se casen con las indias, pero que se casen de verdad, porque esto es increíble, porque cuando vemos otros imperios, sus leyes, digamos, de prohibición de matrimonios mixtos, en cambio lo comparamos con España, que Isabel la Católica dice, no, aquí nada de una vida disipada, no, que quiera, pues que se case, ¿no? y que vivan el matrimonio. Estas directrices, digamos, van a marcar las leyes de Indias. Las leyes de Indias son una serie de recopilación de leyes que son muy interesantes. Van desde la controversia de Valladolid, las leyes de Burgos, bueno, una serie, durante el siglo XVI-XVII hay toda una serie de leyes, luego se compilan, las compila el último Austria, Carlos II, pero las compila Carlos II y son impresionantes porque tenemos, pues por ejemplo, la controversia de Valladolid es el primer caso en la historia de los imperios en el cual un emperador, que es Carlos V, detiene el proceso de conquista para analizar qué está ocurriendo, ¿no? Si es lícito, si no es lícito, la naturaleza de los indígenas. Bueno, ahí se establece que los indígenas tienen evidentemente alma, son seres humanos, están llamados a la salvación, por lo tanto hay que evangelizarlos. Se dan casos curiosísimos que, insisto, no ocurrió nunca en la historia. Cuando Filipinas, que está compuesta de muchas islas, se va avanzando, hay un momento, en ese caso ya está gobernando Felipe II, y Felipe II dice, hay que analizar. Entonces, cada pueblo que se encontraban, miraban si era un pueblo que estaba tiranizado, si era un pueblo libre. Se hacen referéndums de pueblos si quieren sumarse a la corona española, cosa que es inaudito. Entre los caciques del lugar, pues se va tanteando, y el proceso de conquista se hace con ese cuidado sumo. Incluso cuando Hernán Cortés llega a México, llegan a una población y parece que se encuentran como una especie de edificación, si eso no es una iglesia, les entra dudas, entonces dicen, si son cristianos, no podemos aquí avanzar o conquistarlos. Bueno, todos estos planteamientos en las controversias de Valladolid ya ocurren porque realmente había conciencia de que no se podía llegar a un sitio y arrasar, y si había seres humanos había que contemplar la realidad y de esos seres humanos y por lo tanto actuar en condiciones. Una vez ya se ponen los criterios, que están basados en Isabel la Católica, pero ya se desarrollan en la controversia de Valladolid, pues las leyes de Burgos, en 1512, son impresionantes, porque se decreta que los indígenas solo pueden trabajar 8 horas al día. Se decreta sus periodos de descanso. Se decreta que los niños no pueden trabajar. Por lo tanto, son leyes mucho más avanzadas que las que podía tener Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XIX. Bueno, si fuéramos analizando toda la estructura virreinal, vemos que en España no hay concepto de colonia, ni siquiera apareció esa palabra. En cambio, tanto Holanda como Inglaterra utilizan la palabra, bueno, su forma de colonizar o de crear su imperio es a base de las compañías de Indias o las compañías orientales, y para ellos son compañías coloniales o de las Indias orientales, con lo cual ellos sí que tenían el concepto claro de colonia. En cambio, en España ese concepto nunca arraigó. Cuando se crea una unidad administrativa, que después acabarán siendo los virreinatos, esos virreinatos tenían sus mecanismos de representación, de organización territorial. En los pueblos
indígenas se les mantenían las tierras, se mantenían las encomiendas, se mantenían las tierras comunales, bueno, y además había un nivel de autonomía legislativa altísimo. Entonces, hoy es, comparamos con otros imperios como el inglés o el holandés, etcétera, o el francés, todo dependía de la metrópoli, todo estaba absolutamente centralizado. En cambio, contra esa leyenda negra que dicen, aquí se vino a imponer, no, aquí se fueron, es verdad que hubo combates, es verdad que hubo conquista al principio, pero cuando ya se va, digamos, desarrollando y estabilizando todo, evidentemente los pueblos indios tienen su representación política, la tienen a través de los caciques, y yo me atrevería a decir que hubo evidentemente alguna excepción y habría excepciones, pero que el estatus de los indios es, legal, era impecable. Y además, contra lo que también se ha venido a decir, bueno, sí, las leyes de India son muy bonitas, pero no se aplicaban. Sí, se aplicaban, porque lo que era la justicia real era algo, digamos, sagrado, era algo que se ejecutaba, ¿no? Todo el mundo sabía que si alguien incumplía las leyes, tarde o temprano, se utilizaban los mecanismos en el fondo que se estaban utilizando tradicionalmente durante siglos en España para controlar los excesos del poder, ¿no? Entonces, había mecanismos de protesta ante la ley, bueno, toda una serie de instituciones que ya existían en España se trasladaron a los virreinatos, y a partir de ahí cualquier indígena, cualquier persona de cualquier nivel, tenía su protección legal. Y esto, insisto, que es algo inimaginable en los otros imperios paralelos que van apareciendo. Muy interesante esto, efectivamente. Alguien que esté viendo este programa pudiera pensar, bueno, el doctor Javier es español, entonces él defiende su nación, lo que su nación hizo, pero lo que usted está diciendo, lo están diciendo también gente muy preparada de este lado del océano, que son nacidos en países hispanoamericanos y que han estudiado la historia y concuerda con lo que usted nos dice. En un momento más vamos a comprender de dónde surgieron estas interpretaciones equivocadas. Quisiera preguntarle por la bandera que tiene usted atrás, que yo también he escogido para el escudo de Conservando la Fe, pero yo creo que usted podría explicar mucho mejor que yo cuál es el significado de esa bandera. Sí, curiosamente tengo una bueno, tengo una que es la Cruz de Borgoña, esta es la Cruz de Borgoña, Cruz de San Andrés. Tengo otra que curiosamente tiene además los Sagrados Corazones de Jesús y de María, eh, digamos, en correspondencia pues a esa petición del Sagrado Corazón, cuando se aparece al Padre Hoyos aquí en España y le promete que reinará en España con más predilección que en otras partes. Esto es curioso porque lo hace en el siglo XVIII y toda América pues es parte de la monarquía hispánica, con lo cual yo creo que esa promesa es aplicable pues evidentemente a toda Hispanoamérica. Porque éramos España ¿No? en aquel momento, ¿no? Claro, claro, por eso. Y esto evidencia que querer defender lo nuestro como una especie de nacionalismo, ¿no? Es que España era la metrópoli y tal. Esto no tiene ningún sentido. Además, quien viva la historia de España lo sabe. Yo soy catalán y la corona de Aragón y la corona de Castilla mantuvieron perfectamente sus idiosincrasias diferentes, perteneciendo a un mismo reino, igual que los virreinatos, pues tenían sus peculiaridades independientemente que hubiera una unidad en la monarquía, ¿no? Esto para una persona que realmente quiera ver la realidad y se deje, digamos, de leyendas negras, verá que era así, ¿no? Entonces, perdón, me voy por las ramas. La Cruz de San Andrés era la insignia real o imperial, mejor dicho, de los Habsburgo, de los Austrias, de la rama de los Austrias, porque cuando Carlos V, que no recordemos era nieto de los reyes católicos, cuando hereda el trono de España, él ya, bueno, todavía no había sido nombrado emperador, pero el que había nacido en Flandes
digamos, toma como enseña la Cruz de San Andrés, que es la propia de los borgoñeses, ¿m? Por lo tanto, de esa zona, ¿no? Y entonces, esa Cruz de San Andrés, que todos sabemos que tiene esa forma de X y esos tocones que representan dos troncos, en los cuales fue crucificado San Andrés, ¿no? En esa forma de X, pues bueno, esa bandera acabó siendo en una época donde no existían banderas nacionales. Las banderas nacionales, hasta que no llega la Revolución Francesa, ese concepto no existe, sino que eran las insignias de los ejércitos del rey, ¿no? Y entonces los ejércitos imperiales, y por eso los tercios españoles, que eran tercios que dependían de la corona, pues llevaban todos la Cruz de San Andrés. Y era, digamos, fue la bandera de España. Por tanto, fue la bandera que podíamos encontrar perfectamente en los fortines, en esos fortines magníficos que todavía hoy salpican pues, la geografía hispana, ¿no? Y representó claramente también frente a una de las grandes rupturas de la cristiandad, que es el protestantismo, pues significó la defensa todavía de lo que era la cristiandad, la monarquía católica, y fue bandera española pues, durante más de 300 años, con la que tenemos ahora, que es la bicolor, roja igualda. No llevamos 200 años, no sé si me explico, o sea que es una bandera que en el tiempo ha tenido esa perduración y además para nosotros, bueno, para el tradicionalismo español que se concretó en lo que es el carlismo, las guerras civiles del siglo XIX, de la tradición contra el liberalismo, pues que el carlismo recoge esta bandera como insignia y hoy en día, pues muchísimos españoles y muchísimos hispanos estamos tomando esta Cruz de San Andrés también como esa idea de hispanidad, ¿no? Como el reflejo de que no es una bandera de una nación, ¿no? Es algo más trascendente, ¿no? Entonces, yo me alegro mucho porque desde hace pues, unos 10, 15 años para aquí, antes prácticamente era desconocida y hoy pues mucha gente la toma, insisto, como una referencia. Sí, así es. Yo soy un ejemplo de eso. Yo estoy orgulloso de la lengua que hablamos, de que podamos comunicarnos gente de diversos países con sus características específicas, regionales, pero tenemos una lengua común y una fe común. Estoy orgulloso de eso y por eso quise incluir esta cruz de San Andrés, esta bandera en el escudo de Conservando la Fe. Ahora quería preguntarle, díganos algo sobre el trabajo de civilización que hizo España, la hispanidad, acá en estas tierras de América. Porque a nosotros se nos enseña en muchos lugares, a mí me parece muy lamentable, por ejemplo, cuando uno visita lugares en México históricos, los guías normalmente nos cuentan la leyenda negra, hablan muy mal de lo que eran los españoles, lo que hacían acá, y nos pintan la historia como que aquí había grandes civilizaciones muy avanzadas que los españoles vinieron a destruir, a aniquilar. Eh, pero bueno, ¿puede decirnos usted algo sobre el trabajo que hicieron de civilización aquí los españoles y por qué era necesario construir una civilización auténtica? Bueno, es evidente, primero, que si analizáramos lo que eran los mexicas, su territorio era, vamos, hoy no llegaría ni a uno de los estados de México, ¿no? Otra cosa era su capacidad de influencia y de esclavización de otros pueblos y, digamos, toda esa, digamos, capacidad de mal, ¿no? Mal no por sí mismo los pueblos, sino como los pueblos sin la fe, al final lo encontramos en cualquier lugar, ¿no? Al final donde no hay la civilización cristiana, pues aparece la bestialidad, ¿no? Entonces, esto en primer lugar, ¿no? Entonces, España se encuentra bueno, que hay toda una serie de carencias, ¿no? que ella puede aportar, ¿no? Se nota especialmente, y es muy bonito verlo, en lo que son las universidades y lo que son los hospitales, ¿no? Porque en muchas civilizaciones lo sabemos, al enfermo
pues se le acaba matando o ejecutando o sacrificando o despreciando o apartando y dejándole morir porque es un lastre para el propio colectivo. Esto es casi una ley universal hasta que no aparece el cristianismo. De hecho, el famoso juramento hipocrático es porque los griegos temían que se llamara al médico, porque cuando llamaban al médico era para practicar la eutanasia, ¿no? Entonces, al final tuvieron que hacer una especie de juramento y decir, no te vamos a matar, ¿no? Te vamos a intentar curar. Bueno, España, evidentemente, cuando llega al Nuevo Mundo, ya da la orden los reyes católicos dan la orden, esto se ve en la Española, en la isla de la Española, lo que luego será el Caribe, se ve clarísimo que lo que sería ahora la República Dominicana, en 1503 le da la orden a Obando, que es el primer gobernador de la isla de la Española, de que construya hospitales. Y ojo, que en esos hospitales se tienen que acoger también a indígenas. Estamos hablando de 1503. Son dos cosas excepcionalísimas, ¿no? Que primero, que ya se diga, aquí tiene que haber hospitales. España sabía, de hecho, la gente siempre tiene una idea también de leyenda negra y oscurantista. No, es que se pasaba muy mal en la Edad Media. En la Edad Media había una red de hospitales en España porque cada pequeña orden, cada municipio, los gremios, todos pues sabían que la gente se ponía enferma, había que cuidarla y esa caridad cristiana se expresaba así, ¿no? Entonces había cientos, por no decir miles, de hospitales pequeñitos por toda España, ¿no? Pues ya desde la época de cuando se inaugura el Camino de Santiago, pues para atender a los peregrinos. Bueno, entonces tenía muy claro que el hospital es esto y tenía que ser para los indios. Ya muy pronto, muy tempranamente, en México hay un hospital que se llamó el Hospital de la Limpia Concepción y ahora es el Hospital de Jesús, que es un hospital, fíjese, fundado por Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés va a morir, de su propio patrimonio, deja una parte para que se funde un hospital y es el hospital más antiguo que está funcionando en todo el mundo. Esto es una cosa, vamos, inusitada, que lleva 500 años funcionando ininterrumpidamente ese hospital. También hay el hospital en México de San José de los Naturales. Es un hospital que se funda, pues estamos en el siglo XVI, pues en 1530, 1530 y pico, por un franciscano. Y este hospital, en este hospital es solo para nativos, para indígenas, para aquellos indígenas que no sabían español, ¿no? Entonces se les atendía en Nahuatl o se les atendía en otomí, en lenguas que ellos podían entender, porque evidentemente solo puedes curar a alguien si mínimamente puedes entenderte con él, ¿no? Esto es sorprendente porque este hospital llegó a tener más de 400 camas. 400 camas, es una cosa impresionante. Hoy no encontraríamos prácticamente hospitales que tengan 400 camas para atender enfermos. Cada día pasaban 200, 300 gente para visitar, para consultar. Bueno, cuando se ha estudiado los hospitales, bueno, el funcionamiento nos admiraría para aquella época lo que era el hospital, ¿no? Y entonces, pues para que nos hagamos una idea, en el Virreinato de Nueva España, lo que sería más o menos México, se llegan a fundar, creo que casi 400 hospitales. 400 hospitales, vamos, no es tontería. Se llegó en toda Hispanoamérica a fundar casi un millar de hospitales. Esto sin tener en cuenta pequeños centros asistenciales, que siempre había en los conventos, en los monasterios. Bueno, esto nos hace reflexionar, porque hasta el siglo XVII, en Nueva Inglaterra, no aparecerá el primer hospital y además con la orden explícita de que solo es para soldados y como mucho ingleses. Evidentemente para los indígenas los hospitales no iban a ser, ¿no? No, evidentemente, ¿no? Porque además otra de las cuestiones para ver la diferencia entre lo que fue una evangelización católica y lo que va a ser una colonización protestante, sobre todo de influencia puritana, calvinista en el norte de América, pues claro, muchos de ellos se regían con el principio de predestinación, ¿no? Con lo cual el indígena no estaba llamado a la salvación.
bueno, para los puritanos no estaban llamados ni los católicos ni los luteranos, solo ellos, ¿no? Y entonces, claro, los únicos beneficios de la comunidad solo podían ser para ellos, ¿no? En cambio, como dice Santo Tomás, el bien es difusivo de sí mismo. Por lo tanto, lo que hace España es decir, curar, sanar es bueno, las almas y los cuerpos, ¿no? Pues bueno, ¿eh? Entonces se crea esta magnífica red hospitalaria que hoy, digamos, la gente lo desconoce, pero esto es una de las labores de civilización. Cuando tú vas a un sitio, o una de dos, vas a expropiar todo lo que encuentras y te lo vas a llevar, o vas a construir y vas a transmitir lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas es impresionante porque no había recursos para hospitales prácticamente, Manila, en pocos sitios más. Entonces eran los monjes, los frailes, los que iban a los hospitales, aprendían lo que llamamos cirujano, ¿no? Ser cirujano en aquella época era como ser doctor. Ellos aprendían, digamos, de los cirujanos de oficiales y después ellos mismos implementaban hospitales propios en todas Filipinas. Y yo siempre cuento que la primera leprosería en Filipinas, el origen es impresionante, porque habían llegado los españoles, ya empezaba a extenderse la fe, había llegado a oídos de los japoneses de que, bueno, allá habían llegado unos que se decían que eran cristianos y que decían que había que amar a los demás. Y entonces, para probar si realmente esta fe que decían del amor, pues realmente si se la creían o no, los españoles, Japón envía 2 barcos a las costas de Filipinas y dan un aviso de que estaban llenos de leprosos. Entonces, que si los acogían los españoles, pues se los daban. Y si los españoles no los querían, pues se hundirían los barcos y con ellos los leprosos. Y entonces, pues unos frailes, ahí principalmente eran frailes capuchinos y franciscanos capuchinos, pues dijeron sí, sí, y cogieron a todos los leprosos y se funda la primera leprosería en Filipinas. Esto en cualquier otro sitio hubieran dicho, oiga, quemen los barcos y no nos metan aquí leprosos, ¿no? Exactamente. Y en cuestión de universidades, también es otra cosa, otra herencia, ¿no? De la hispanidad para nosotros. Sí, sí, ya muy tempranamente. La primera es en Santo Domingo, evidentemente, que es donde primeramente había llegado Colón, en la Española. Es la de Santo Domingo, se llama así. Eh, y ya enseguida, en 530, de 30 y poco, con Juan de Zumárraga, que es el obispo que recibe al indio Juan Diego, ¿no? De la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues él ya funda la segunda universidad, él es franciscano, y es la Universidad de San Pablo, ¿no? A partir de ahí se llegan a fundar 32 universidades, luego tendríamos colegios mayores, luego tendríamos pues escuelas como en España hubo pues las escuelas parroquiales, bueno, toda una red también de sistema educativo, donde al revés que encontramos en el origen de otras universidades en el mundo anglosajón, en estas universidades se permiten los indios, es verdad que las universidades era ya un nivel de élite, entonces, pero los hijos de los caciques iban ahí, podían ir a las universidades, era una forma de integrarse los conocimientos, no eran universidades de segunda, sino más bien todo lo contrario. Cuando en Europa una de las mejores universidades es la de Salamanca, pues se envían pues las mejores cabezas, las más brillantes, se envían a las universidades americanas. Por tanto, no había absolutamente ningún desprecio y porque ahora evidentemente no tenemos tiempo, pero estuvieron a un nivel esas universidades pues perfectamente a un nivel europeo. Hemos de pensar que los primeros colegios en Estados Unidos pasa como con los hospitales. Cuando España ya había fundado muchísimas universidades, en las colonias británicas no se había, no se había fundado ni un solo colegio mayor. De hecho, en el ámbito de Massachusetts, que es donde están los puritanos más radicales, ahí se hace una especie de colegio, que luego será la Universidad de Harvard, un pastor que se llamaba así Harvard, hace, bueno, una especie de centro, pero para estudios de la Biblia y para que los pastores puritanos estén preparados para combatir a los anglicanos, a los católicos de Maryland. En Maryland era un caso muy excepcional, muy bonito, porque
la fundan unos católicos para acoger jesuitas que están siendo perseguidos en Inglaterra, pero bueno, eso era una excepción. Pero los puritanos, digamos, su única mentalidad era conseguir tener una dialéctica para derrotar, digamos, teológicamente a sus enemigos protestantes, pero no había, digamos, ningún afán de las universidades en sentido de civilización. Y por eso las universidades, los reyes de España mandan, y esto aparece en las leyes de Indias, que tengan cátedras de lenguas indígenas. Y por eso, y gracias también a la labor de los misioneros, especialmente los franciscanos, tenemos esos magníficos catecismos, se han salvado las lenguas, esas lenguas orales se pasan, se alfabetizan, se construyen gramáticas, hemos de pensar que lenguas como el Nual, bueno, como tantas lenguas que encontramos en América, muchas veces eran lenguas francas para poder comunicarse entre indígenas que utilizaban otras lenguas que si no hubiera sido imposible, ¿no? Por lo tanto, ese nivel, digamos, yo me emociono, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas, porque lo más lógico hubiera sido, bueno, pues que sean ellos que aprendan nuestra lengua. No, cuando los franciscanos llegan a México, hacia México, claro, como no entendía la lengua de ahí, pues iban por las tardes a apuntar, intentar entender, iban tomando notas de lo que hablaba la gente. Luego se encontraron ahí un caso que ha pasado la historia, porque es un niño que había sido educado con españoles, bueno, sabía las dos lenguas, y a partir de ahí se empieza ya como a construir los puentes lingüísticos, ¿no? Pero lo que tenían muy claro los evangelizadores es que hay que evangelizar en la lengua materna, y por lo tanto ese fue su gran esfuerzo, ¿eh? Evidentemente, reconstruir las lenguas en América del Norte hoy es prácticamente imposible porque nadie se preocupó de decir, no, estos que aprendan inglés y fuera, ¿no? Aquí, y esto yo creo que son cosas dignas de ser meditadas, ¿no? Que no es poca cosa lo que hicieron los españoles. Exactamente, exactamente. Y bueno, esto nos ayuda un poco, son solo algunas de las cosas más relevantes que hizo España acá en estas tierras americanas en cuanto a civilización, porque como digo, la leyenda negra, y a un momento más pasamos a este punto, nos dice que aquí había civilizaciones grandes, gloriosas, muy avanzadas, que claro, había avances en ciertas cosas, pero se nos presentan como casi civilizaciones perfectas que España vino a destruir, ¿no? Y por supuesto, esto no es algo en conformidad con la realidad. Vamos a pasar al punto de las leyendas negras. ¿Por qué existe esa idea tan negativa de lo que España hizo en América? ¿Por qué existe esa, pues, ese pensamiento de que España vino a destruir más que a construir, vino a imponer, aplastar más que hacer florecer? ¿De dónde vienen estas ideas y cuál es la raíz de todo esto? Sí. Digamos, sobre la leyenda negra, que se podría hablar mucho, podemos focalizarla muy bien. O sea, quiero decir que una vez ya uno sabe que existe una leyenda negra que ha sido creada artificialmente y con una finalidad, incluso encuentra los focos y los orígenes. Por ejemplo, empieza una leyenda negra especialmente contra una parte de España, que es la Corona de Aragón, porque tenía, pues evidentemente, también anexionados pues lo que era Cerdeña, Sicilia, Nápoles, etcétera. Y entonces los elementos oligárquicos y tal de la República, perdón, de la península italiana, digamos, ya se inventan una gran leyenda negra, porque, claro, evidentemente consideran que se están ocupando tierras que no son suyas. Pero bueno, todavía eso es el principio. Pero cuando realmente explosiona la leyenda negra es con el protestantismo, ¿no? En ese momento en el cual, primero, España ya se ha asentado en lo que es América, estamos en el siglo XVII,
que se llama el siglo de oro holandés, porque es cuando los holandeses de repente han hecho su gran revolución calvinista, se han independizado de la monarquía hispánica. Hemos de pensar que el calvinismo llegó a arrasar cientos de iglesias en Holanda porque tenían como tantas herejías, ¿no? Ese odio a la imagen, a la Virgen María, a las imágenes de los santos. Bueno, nos han pintado todo muy bonito, pero esos holandeses que intentan entrar por Venezuela, intentan entrar como puedan, están obsesionados con las riquezas y España los va rechazando constantemente, pues se inventan la leyenda negra, ¿no? Y entonces es muy curioso porque muchas de las láminas que hemos visto de españoles con perros, con indígenas atados de los pies, quemados o con las pieles estiradas, todas estas sabemos de dónde salen. Salen de un holandés, de huecos grabados que realizaba, una persona que nunca había estado en América, nunca, pero que ya, digamos, había una tradición pues contra Felipe II, contra el conde duque de Olivares, toda esa zona de Holanda, de los Países Bajos, de Flandes, que insisto, que era parte de España, porque por herencia Carlos V pues había nacido ahí, era su tierra natal, pero se emancipan, digamos, con esta especie de resentimiento y a partir de ahí crean una leyenda negra. Y esto le va muy bien a los luteranos alemanes, porque claro, el emperador también se tiene que enfrentar a los luteranos, a los príncipes alemanes, que apoyan la reforma de Lutero, no porque tuvieran grandes intereses teológicos para la salvación de las almas, sino porque realmente les interesaba políticamente, es decir, no, nosotros tenemos otra religión, no dependemos del Papa, no dependemos del emperador, nos vamos... Había se mezcló la religión y la política y evidentemente el uso de la propaganda se especializa. Hay un caso muy curioso que son unos hugonotes, que son los calvinistas franceses, que están por la Florida, que se quieren asentar en territorio español, son expulsados, porque claro, si entras en tu país, pues en tu territorio los expulsan y se vuelven a Francia. Entonces montaron caravanas de hugonotes, el calvinismo era muy fuerte en Francia, y entonces iban recorriendo todas las grandes ciudades de Francia como, con mujeres vestidas de hugonotes, haciéndose las viudas de una gran masacre que habían hecho los españoles, ¿no? Bueno, toda esta puesta en escena no se conocía. En todas las guerras, en todos los imperios, siempre ha habido, pues, evidentemente, una lucha no solamente militar, sino también simbólica, de legitimación, pero lo que fue la imprenta, lo que fue, bueno, pues ayudó muchísimo a extender este tipo de imágenes que ya construían una leyenda negra. ¿Y a quién le interesa? Pues evidentemente le interesa a los mismos enemigos que tenía el catolicismo en Europa, que era el protestantismo, pues en América también, porque el gran sueño de la masonería, primero de los protestantes, pero después ya en el luego la Ilustración y luego ya en el siglo XIX la masonería, es decir, bueno, olvidad del catolicismo, tenéis que ser apóstatas, apostasiar de esta fe que os trajeron los españoles, porque esto os ha hecho pobres. Y si queréis ser como nosotros, los anglosajones, pues un imperio rico, ¿no? Pues haceros protestantes. Esto lo vemos perfectamente en México, pues con los gobiernos de Obregón, de Calles, esta gente, ¿no? Que cuando prohíben la religión católica, pero no tenían ningún reparo en hacer pactos para que entraran protestantes a evangelizar. Decías, bueno, estáis contra la fe y entonces por eso atacáis a los católicos, pero no os importa que vengan protestantes, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a reflejarnos en el mundo anglosajón. Y entonces la leyenda negra siempre esconde no un problema político, a mi entender, sino un problema espiritual, religioso, ¿no? O sea, no bebáis de esta fuente, no bebáis de estas aguas porque son malas, ¿eh? Y os demostramos, ¿no? Los argumentos España robó el oro. Bueno, también es cuando llegaron los romanos aquí, vinieron a por oro y bueno, pues así es la historia. Y vaciaron de oro España, las grandes minas de oro quedaron vacías y no vamos a reclamar ahora a los pobres italianos el oro de España. ¿No? O sea, es que es una tontería, sublime, ¿no? Y cuando está demostrado que en en 6 meses, cualquier minería
de Perú extrae más oro que todo el que se pudo llevar a España con las técnicas que había de extracción de oro en aquel momento, ¿no? Estos son argumentos que no tienen más allá que el tópico, ¿no? Pero la desgracia es que los tópicos y los estereotipos funcionan muy bien precisamente por el simplismo y porque ya te evitan, pues, ponerte a estudiar, ponerte a investigar, ponerte a leer, ¿no? Entonces la gente funciona con estereotipos. Y entonces, ¿por qué se retroalimenta más la leyenda negra hoy en día? Porque esos gobiernos que aparecen después de las emancipaciones, de la independencia, claro, hemos de pensar que, bueno, la cosa es muy complicada, si quiere luego lo hablamos, pero hay un momento que se instaura, pues, gobiernos, prácticamente todos los gobiernos llegan a ser masones o relacionados con la masonería, ya desde Bolívar, lo vemos en México clarísimamente, y ya cuando en el siglo XX se instaura el PRI, pues ya ni cuento, ¿no? Lo que llega a ser eso. Entonces, al final, como tienen que legitimarse, para legitimarse tienen que deslegitimar algo, ¿no? Entonces, la deslegitimación es la obra que hizo España. Exactamente. Entonces, según lo que entiendo, el ataque a España, el ataque ideológico, en el fondo es un ataque al catolicismo, a la fe católica. Sí, sí. El, Esto, puede ser que el interés principal de atacar España y todo lo que significó para Hispanoamérica sería en realidad el querer acabar con la fe católica. sí, sí. Esto sorprendentemente, nos sorprendió mucho. En España lo dijo Ratzinger, ya siendo Benedicto XVI, dijo clarísimamente, dijo, a ustedes los españoles les odian porque ustedes hicieron mucho por la fe, ¿no? España siempre fue por la fe. Y por eso España ha sido tan odiada. Pensemos que España está sufriendo constantes ataques, no solamente lo estamos viendo con estas ideologías de género, morales, de deshumanización, de transhumanismo, sino también incluso territorialmente, pues movimientos secesionistas, constantemente, bueno, se quiere destruir España. Y esto, vamos, a mí no me cabe ninguna duda, y es lo que dijo Benedicto XVI, porque ustedes hicieron mucho bien. Pensemos que si no llega a ser por España, si no llega a ser por España, primero, el Imperio Otomano se hubiera comido buena parte del Imperio de Europa tomando Viena, ¿no? Hay un momento que es Carlos V que salva Viena, o hay otro momento que son los polacos que salvan Viena, porque por ese lado el Imperio Otomano. Entonces, hasta la batalla de Lepanto, que no queda tocado el Imperio Otomano, hemos de pensar que Francia era, Francia, la católica Francia, pactaba para ir contra España, pactaba con los otomanos y pactaba con los protestantes y con quien fuera, con tal de... y esto es tremendo, ¿no? De ver cómo hay un momento que es prácticamente quien sostiene el catolicismo, y a veces los papas incluso echaban broncas a los reyes españoles, pero quien mantiene el catolicismo es España en Europa. Y esto no se nos ha perdonado nunca, ¿no? Y si no hubiera sido por España, pues insisto, hoy media Europa sería musulmana, muy islámica, y la otra media protestante, ¿no? Entonces, haber salvado el catolicismo, haber salvado el papado, tantas veces, no una vez, una detrás de otra, durante varios siglos, pues a España no se le ha perdonado, ¿no? La gran contrarreforma, ¿no? Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, y ahora estoy leyendo temas un poquito sobre este tema del protestantismo, y entonces pues la Inquisición, claro, sabía Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y decía, ¿estos quiénes son? Y los interrogaban y tal, pero ellos fueron fieles a la Iglesia, y no solo fueron fieles, sino que esa reforma que ellos hacen en la Iglesia española se extiende y salva, digamos, la espiritualidad y el catolicismo en el resto de España. En cambio, esos curas que luego se casan, y como Lutero, como Calvino, como tantos protestantes, ¿no? Sí, criticaban a la Iglesia y proponían raras espiritualidades o extravagantes espiritualidades, pero digamos, en el fondo no había ningún amor a la Iglesia, ¿no? Solo había amor a su paranoia particular, y por eso el protestantismo se desintegra en miles y miles de grupos y subiglesias y tal, pero al final lo que les unía era su odio al Papa, que era el anticristo, su odio a la Iglesia,
y su odio a España porque era digamos, el baluarte, ¿no? Y entonces esto se traslada perfectamente a América. Esto lo hemos visto, gracias a Dios, hoy corren muchas cosas buenas por Internet, ¿no? Como cuando los americanos ya van avanzando hacia el oeste, pues van creando estados nuevos. Claro, esa lucha contra el indio Apache famosa, que nos la presentan en las películas como un indígena pagano, pues no, era católico, sabía leer, claro, había sido parte de México, del México, ¿no? Que luego fue arrebatado a los mexicanos por Norteamérica, porque ya habían sido evangelizados, ya eran gente civilizada, ya eran gente que tenía muy claro dónde estaba para ellos la verdad y por lo tanto nadie les iba a mover de ahí, ¿no? Entonces, no me cabe la menor duda que lo que usted ha dicho y lo que dice Benedicto XVI está clarísimo. Ese es el odio a España. España, si se hubiera masonizado, si se hubiera aliado o si se hubiera hecho protestante, pues bueno, pues ahora nos estarían aplaudiendo todo. Yo creo que sí. Pero bueno, confiamos en la promesa del Sagrado Corazón que está por cumplirse y seguramente se va a cumplir, ¿no? Que el Sagrado Corazón va a reinar en España y esperemos que se extienda hasta nosotros esa promesa también. ¿Qué nos puede decir sobre las guerras de independencia? ¿Cuál fue? Digo, seguramente las circunstancias son muy variadas en todo el continente, pero no sé si haya algún denominador común o algún factor que haya detonado estas guerras, movimientos independentistas. Sí, evidentemente es un fenómeno complejísimo, pero hay un patrón común o varios. Uno, primero, ya lo dice Ramiro de Maeztu en Defensa de Hispanidad, él ya dice, bueno, en el siglo XVIII que España cambia de dinastía de los Austrias, ¿no?, a los Borbones, ya los Borbones, bueno, van a ir preparando sin querer la Ilustración. Entonces empiezan a llegar a América, pues lo dice Ramiro de Maeztu, pues bueno, las obras ilustradas, poco a poco, sin darse cuenta, pues empieza a entrar la masonería, entran las élites criollas. Bueno, ahí ya se crea un ambiente, ¿no? Pero, sobre todo, lo que hace estallar las independencias, primero en un sentido y luego, misteriosamente, la masonería lo cambia en otro sentido. Pero esto ocurre en Argentina, se ve muy claro, en el Virreinato de Plata, se ve muy claro en México, se ve muy claro en muchos sitios, que en realidad el primer grito de independencia no es contra la monarquía española, porque es contra el rey, digamos, Patán, que es el hermano de Napoleón Bonaparte, que es José Bonaparte, que impone Napoleón cuando invade España. Por lo tanto, estamos en un momento, sobre todo en 1810, en Argentina en 1809, o en algunos países en 1811, donde eclosiona un grito de independencia, pero contra el rey que representa a Napoleón, que a su vez representa la Revolución Francesa y que evidentemente en México se ve muy claro. El primer grito de independencia en este sentido es de Manuel Hidalgo, que es un sacerdote, en 1810, que levanta la bandera por Fernando VII y contra el mal gobierno. Lo que se está diciendo es, incluso se llega a decir, y se crea una pequeña constitución donde la religión católica es la única, porque la idea es, España ha caído, pero preservemos la hispanidad, preservemos nuestro catolicismo de la revolución. Vamos a intentar claramente defenderlo. Y esto se ve, por ejemplo, en Argentina, uno de los grandes héroes un poquito antes de la independencia es un argentino, un español todavía, que libera Argentina y Buenos Aires de un intento de invasión de los ingleses. Que lucha contra los ingleses, luego lucha a favor de España y luego los primeros independentistas argentinos lo mandan fusilar, y eso que había sido un héroe, ¿no? Porque esta es la psicología, esto es lo que nos han ocultado. La primera idea es, vamos a salvar lo importante, y lo importante es nuestra religión, lo importante es lo que somos, y ojo, si España cae, nosotros no podemos permitir que Hispanoamérica caiga, ¿no? Pero esta idea, que es de 1810, es, digamos, aprovechada por la masonería, las élites criollas, cuando en España se produce en 1820, digamos, hay ese primer movimiento, 1809, 10, 11, 1809, 10, 11,
pero lo que ocurre a partir de 1820 ya es diferente, ¿eh? Agustín de Iturbide, México, es ya 1821, que se autoproclama emperador, pero ya de católico no quiere saber nada, y luego cae y aparece ya la República Mexicana, pero ya es otra cosa, ¿eh? Y esto coincide en España y en todo el Mediterráneo con lo que llamamos las revoluciones de 1820, que consisten en lo siguiente. En España, a raíz de la invasión napoleónica, se hace la Constitución de Cádiz, que es algo muy complejo de analizar, pero es una mezcla de que intenta salvaguardar algo de catolicismo, pero en el fondo es profundamente una constitución afrancesada y liberal. Y entonces, bueno, cuando se restaura el gobierno de Fernando VII, cuando ya se expulsan las fuerzas napoleónicas, pues entonces Fernando VII se desentiende de esta constitución porque es liberal, y en 1820 hay una revolución contra el rey en España y se están preparando fuerzas para embarcar para Hispanoamérica para sofocar las rebeliones que están provocando los criollos como Simón Bolívar. Y entonces esas tropas no embarcan porque es la conspiración de Riego, que se llama, y Riego, que es un liberal, que es masón, utiliza esas tropas para derrocar al rey, para someter al rey y volver y le obliga a aplicar la Constitución de 1812. Y justo ese año, pues en el Reino de Sicilia, de Nápoles, hay revoluciones cuyo grito era «Viva la Constitución», se refiere a la española, como gran modelo de revolución liberal. En Portugal pasó lo mismo y esto va a hacer caer a la larga la monarquía portuguesa. En el norte de Italia, en el Piamonte, pues que también es un terreno dominado por la masonería, tradicionalmente y muy antipapa, pues también se hace una revolución en 1820 y yo siempre he interpretado que lo que ocurre en América es como un eco de esas revoluciones liberales, masónicas, que están produciéndose en este entorno de la vieja España, y la masonería lo consigue aplicar. Entonces, lo que era un deseo, digamos, de preservar la catolicidad en la primera década del siglo XIX, en la segunda década ya está totalmente dominado por las élites masónicas que llevan a esas guerras. Por eso lo que vemos no son guerras de independencia, son guerras civiles dentro de los virreinatos, donde, paradójicamente, muchos indígenas se posicionan con los realistas, con las tropas hispánicas, porque dicen, uy, como ganen estos, primero nos van a quitar las tierras, como así fue, nos van a quitar todos los derechos, como así fue, y vamos a quedar en la miseria, como así fue, ¿no? Lo que es triste es que al cabo de 2 siglos, este indigenismo se lo ha apropiado la izquierda para crear un mito falso de que fueron los indígenas los que luchaban contra la opresión española. No, eran los que eran muy ricos, una élite, ¿no? Y los pobres indios, esto ocurre en Perú, ocurre en el Virreinato de la Plata, en tantos sitios donde los indígenas quieren ser fieles a lo que ellos han conocido como un sistema de justicia, de equidad, donde estaban perfectamente bien y ya sospechan, intuyen que va a ser la ruina, como luego fue así. Cuando hemos de pensar que cuando se producen las emancipaciones, los países hispanoamericanos o las tierras hispanoamericanas pertenecían económicamente al primer mundo de entonces. La debacle económica y social que se está viviendo ahora es fruto precisamente de ese dominio de las propias oligarquías, ¿no? Que además ahora se hacen pasar por indigenistas, que tiene gracia. Sí, tiene gracia. Estamos llegando al final del programa. Solo quería decir algo breve que nos pueda compartir sobre la comparación entre lo que fue el Imperio Español y el Imperio Inglés. Sí, muy brevemente. El Imperio Inglés fue un imperio depredador. Allá donde fue, ni se preocupó por evangelizar. Cuando llega a la India se encuentra que hay una promiscuidad sexual brutal. Entonces, esto hay textos recogidos, no nos vamos a entretener, donde los ingleses dicen, déjales así porque así los controlamos más fáciles. Hemos de pensar que apenas 60.000, 70.000 ingleses con un cuerpo de ejército, digamos, de 60.000 soldados, dominaban una población que podía tener en aquel momento pues perfectamente 100 millones de personas, ¿no? No había ningún problema. Era claramente una forma depredadora, no le interesaba evangelizar, era absolutamente elitista, no quería mezclarse. En
cambio, el Imperio Español o la monarquía hispánica, porque nunca tuvo el título de imperio, el Imperio Español, era la monarquía hispánica, porque ya con Felipe II no hereda el título de emperador, por tanto es una monarquía, es civilizadora, como hemos intentado exponer, ¿no? Y además con un sentido providencial, no en el sentido de la predestinación calvinista, puritana, de que esta es la tierra que Dios nos ha regalado para que aquí construyamos la Nueva Jerusalén, que esto es lo que dicen los puritanos en Massachusetts, y por tanto, fuera los indios, fuera todos los que nos molesten, porque esto es nuestro, sino un sentido providencial de que de repente pues, hay almas que salvar, ¿no? Y hay toda una civilización que replicar, ¿no? Y entonces, por lo que hemos dicho antes, lo que rige el Imperio Español es el principio de que el bien es difusivo de sí mismo. Por tanto, lo que ha sido bueno para nosotros tiene que ser bueno y lo vamos a extender y lo vamos a difundir y lo vamos a hacer, ¿no? Y además esto lo hace con una especie, cuando lo comparamos históricamente, con una generosidad, porque España se desangra. España, la península queda, digamos, con poquísima población porque mucha gente marcha a América. España se está desangrando para salvaguardar el catolicismo en la guerra de los 30 años contra los protestantes. España se está desangrando contra todos los ataques del Imperio Otomano y de los bereberes. Fíjese que estaba leyendo el otro día que Solimán manda sus naves por el Mediterráneo y en Marsella podían entrar y ahí quedaban salvaguardadas porque el rey de Francia se lo permitía porque así fastidiaba a los españoles. O sea, ¿a qué nivel habíamos llegado, no? Esa es la gran diferencia. Ya no hay, supongo que no habrá mucho más tiempo y por lo tanto yo creo que hay que quedarse con esta idea, ¿no? Una cosa es de ser un imperio depredador y además creerse ese supremacismo, ¿no? Ese supremacismo que se ve claramente, que se hereda en el siglo XIX, que lo vemos en la Inglaterra victoriana, que lo vemos luego en el darwinismo social en Estados Unidos, estados raciales. En cambio, pues bueno, esa mezcla, ese crisol de razas, de pueblos, de gentes, ¿no? Que en el fondo esa diversidad tiene sentido porque hay una unidad, ¿no? Hay una unidad y esa unidad es la fe, ¿no? Y entonces eso es lo que hace España. Y más que pedir cuentas a Dios, decir, bueno, que hemos hecho esta labor, hay que dar gracias a Dios de que se permitió, bueno, que España pudiera ser instrumento, ¿no? de este bien que fue la hispanidad. Ya, pregunta final. ¿Cuál es el plus para un católico en México, en Paraguay, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba? ¿Cuál es el plus de abrazar este movimiento pro hispanidad? Somos católicos, sabemos que nuestra fe está siendo atacada en todas partes, pero ¿cuál sería la ventaja o la conveniencia de apoyar este movimiento que está habiendo a favor de la hispanidad? Sí, pues, a ver, los procesos revolucionarios, el liberalismo, el capitalismo salvaje siempre juegan a lo mismo, a que te sientas solo, ¿no? Te sientas aislado, con lo cual te sientes indefenso. ¿No? Ahora estamos en esta debacle demográfica, sufriéndola en todo el mundo, especialmente ya en Europa, ya la iniciamos, pero en otras partes del mundo. Entonces ahora se empiezan a dar cuenta que dentro de unas generaciones mucha gente no habrá tenido la experiencia de lo que es tener un hermano, de lo que es tener primos, porque claro, si solo nacen hijos únicos, pues no vas a tener primos, no van a existir la figura del primo, ¿no? Ni de los tíos, ni todo eso. Entonces, si esto lo aplicamos a la hispanidad, digamos, la fuerza, ¿no? Que te da saber que vas a Perú y te encuentras a alguien que tiene tu fe, tus ideales, y es tu hermano, ¿no? Y te vas a México y te encuentras gente, y dices, son tus hermanos y no estamos solos, ¿no? Y realmente ese es pues un poco vivir el espíritu que vivían los primeros cristianos, ¿no? Que en ese mundo pagano y deshecho, pues se encontraban en esas comunidades viajando y San Pablo iba a un sitio y ahí se encontraban sus hermanos, ¿no? De fe. Entonces, la hispanidad no resta nada, no quita nada, ¿no? Suma, ¿no? Entonces, suma porque es evidente, ¿no? Si aquí en España estamos X católicos con unos ideales y una fe y de repente encontramos que hay otros grupos en Argentina, en México, en Perú, en Venezuela, bueno, pues venezolanos, tal, pues bueno, pues esto suma y además nos da ese sentido de universalidad, porque si no, la gran tentación acaba siendo
esa especie de encerrarse, esos nacionalismos egoístas en los cuales ha caído España. Dentro de España se han creado nacionalismos egoístas y en América se está jugando a estos nacionalismos, ¿no?, de enfrentamientos, ¿no?, entre países y por fronteras, ya los chilenos contra los argentinos por una raya de la frontera del mapa. Todo eso nos desgasta, nos esteriliza, ¿no? Y realmente esa especie de sentir una comunión espiritual, ojo, es algo que no todo el mundo lo puede sentir, ¿no? Porque ahora se habla de los indios. Bueno, los indios no tienen ningún afán evangelizador de su religión, ¿no? De la religión hindú, que es un caos. No, los hindúes somos los indios y los indios somos hindúes de fe y punto. Los chinos no tienen más afán, no tienen ningún afán de digamos, comunicar su bien, tal, porque no lo tienen. Son chinos y es una potencia geopolítica comunista que ha aprendido que el capitalismo es la única forma de salvar el comunismo y tal, pero no tienen eso, no pueden tener ese sentimiento de comunidad que tenemos los católicos, ¿no? Y esto es muy importante. Yo descubrí un poco lo que era el mal de este nacionalismo cerrado en sí mismo cuando el cardenal Richelieu, francés, en esos enfrentamientos contra España, hay un momento que dice: prefiero un protestante francés que no un católico español. Pues yo prefiero un católico francés o un católico peruano o un católico que no un pagano español. No sé si me explico, ¿no? Sí, Porque sí. a mí lo que me une no es una frontera dibujada en un mapa, ¿no? Lo que me une es un espíritu. Así es, excelente respuesta. Pues le agradezco muchísimo el habernos dado este tiempo a mí y a la audiencia de Conservando la Fe. Después me gustaría invitarlo para otros temas que son muy interesantes, como por ejemplo el carlismo. Le interesa a mucha gente saber qué es el carlismo. Ojalá que después podamos hacer un programa sobre este tema. O Antes sobre, de lo- o retirarnos, sobre, quiero... ¿Mande? o sobre los cristeros. También, también, muy interesante. Antes de retirarnos, quiero pedirles a todos que si les ha gustado este programa, si les gusta este canal, por favor apóyenme, denle clic al botón que dice suscribirme o suscribirse. Eso es muy importante que se suscriban si no lo han hecho. También denle like al video, denle un clic al botoncito que tiene el dedo pulgar hacia arriba, porque dándole clic a esos botones ustedes hacen que los algoritmos de YouTube promuevan el contenido de este canal y de este video que están viendo. Les agradezco por apoyarnos de esa manera. Doctor Javier, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Ha sido un placer, un honor tenerlo aquí en este canal y espero no sea la última vez. Muchas Gracias a gracias, todos padre. por su atención y bueno, les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima. Viva.